Hablando del mal llamado clan Trevi Andrade, mucha gente se pregunta, ¿cómo alguien pudo quedarse ahí? Pero creo que la verdadera pregunta es otra. ¿Cómo alguien fue preparada psicológicamente para no irse? Y miren, antes de hablar de lo que pasó dentro de este grupo coercitivo de tinte sectario, primero hay que entender algo. Mari Boquitas no apareció de la nada. Había una historia detrás, había una familia detrás. Había una educación, un sueño artístico detrás, y todo eso la convirtió en un perfil muy vulnerable para alguien como Sergio Andrade. Mari nació el 23 de diciembre de 1969. Aunque nació en la Ciudad de México, creció principalmente en Reynosa, Tamaulipas, en una familia tradicional, con normas morales rígidas, muy enfocadas en la obediencia, la disciplina y el respeto a la autoridad. Y aquí empieza a verse algo clave, porque en muchas familias de esa época, sobre todo dentro de contextos religiosos, a las mujeres se les educaba bajo una idea muy clara: ser buenas, ser correctas, ser obedientes y no cuestionar. Mari estudió en un colegio de religiosas católicas, y no, esto no significa automáticamente abuso ni nada por el estilo, pero sí implica crecer dentro de estructuras donde obedecer era visto como virtud y confrontar a la autoridad podía sentirse como algo incorrecto. Y aquí empieza algo importante psicológicamente. Los perfiles más vulnerables a dinámicas coercitivas no siempre son los más rebeldes, generalmente son los más complacientes, los que aprendieron a buscar aprobación, los que aprendieron a cumplir expectativas, los que aprendieron que portarse bien era una forma de recibir amor. Ahora bien, Mari, además, era una niña muy talentosa. Cantaba desde muy pequeña. De hecho, desde los 4 años ya le abría conciertos a varios artistas importantes en Reynosa, porque sus padres empezaron muy pronto a impulsar ese sueño artístico. La mamá de Mari era algo así como promotora de artistas. Llevaba artistas del catálogo de Televisa a Reynosa y organizaba cena show y obviamente pues tenía contacto con varias personas del medio artístico. Quienes la conocieron en esos años cuentan que la mamá de Mari era una mujer muy joven, muy bella y con un deseo muy fuerte de crecer, de triunfar y de llegar mucho más lejos. Y aquí hay un detalle que cambia mucho la lectura de toda esta historia. La mamá de Mari también cantaba, pero abandonó la idea de hacer carrera artística cuando se casó a los 15 años. Y esto ayuda muchísimo a entender lo que pasó después, porque muchas veces los sueños inconclusos de una familia terminan depositándose emocionalmente sobre los hijos. Y no, no estoy diciendo con esto que sus padres quisieran dañarla. Estoy diciendo que había muchísima ilusión puesta ahí, mucho deseo, mucha expectativa, mucho sueño familiar. En marzo de 1984, cuando Mari tenía apenas 14 años y unos 3 meses, un periodista llamado Antonio Carrizosa le recomienda a la madre de Mari hacer una audición con Sergio Andrade porque supuestamente estaba buscando nuevos talentos. Y ese dato de la fecha es importantísimo porque Mari llega con Sergio en marzo de 1984 y ella misma ha contado que Gloria llega varios meses después. Eso significa que Mari ya llevaba meses dentro de esta academia antes de que Gloria Trevi entrara a esta dinámica. Y aquí empieza algo que viéndolo hoy resulta profundamente inquietante. Sergio cita a Mari para su audición a las 4 de la tarde. Ella llega puntual junto a sus padres, pero Sergio los atiende hasta la medianoche. 8 horas. Y esto no es un detalle menor, porque psicológicamente una espera tan larga genera ansiedad, cansancio, incertidumbre y una sensación de jerarquía muy clara. Yo soy el importante y ustedes son los que tienen que esperar. Y esto psicológicamente puede funcionar como una forma de desgaste emocional. La persona llega nerviosa, espera durante horas, se le sube la ansiedad al tope, se cansa, pero al mismo tiempo siente que está frente a una oportunidad única. Y cuando por fin esa figura importante aparece, ya no aparece como cualquier persona, aparece casi como alguien que se dignó a darte parte de su tiempo. Después desespera, Mari audiciona. Sergio le pide que cante La Maldita Primavera y luego la pone a hacer una prueba mucho más extraña, porque la pone a improvisar la muerte de su padre. Y aquí ya no estamos hablando solamente de canto, aquí ya hay una invasión emocional.
Pero después de la audición viene algo todavía más fuerte, porque Sergio sale con sus papás y les dice que su hija tiene muchísimo talento, que puede lanzarla como solista, que puede hacerle un disco, que puede conseguir músicos y producirle todo el material, que después él vendería ese producto a una disquera. Básicamente les dice que confíen en él. Yo puedo convertir a su hija en una gran estrella, y esto después se volvería parte de su modus operandi. A excepción de Sonia, a todas las chicas les prometí exactamente lo mismo. Te voy a hacer solista, te voy a hacer famosa, te voy a producir. Yo sé cómo llevarte al éxito. Y ese mismo día, según lo que Mari ha contado, firman contrato. Y aquí también hay un mecanismo psicológico operando, porque no estás tomando una decisión en frío. Vienes de horas de espera, vienes cargada de ansiedad, vienes con la ilusión artística a flor de piel. Y de pronto llega la figura de autoridad que te dice, tu hija es especial, yo la vi, yo la elijo, yo la puedo hacer famosa. Eso activa sensaciones muy parecidas a las que se busca provocar en las ventas agresivas. Urgencia, escasez, autoridad y miedo a perder una oportunidad única. Es como cuando ves un anuncio de telemarketing. Llame ahora, esta oferta no se repetirá. Solo que aquí no estaban vendiendo una licuadora, estaban vendiendo un sueño. Y cuando una familia siente que está frente a la gran oportunidad de su vida, es mucho más fácil que baje la guardia. Y no solo eso, ese mismo día Sergio le deja 7 canciones a Mari que debía aprenderse en solamente 2 días. Y esto parece pequeño, pero psicológicamente es muy importante, porque desde el inicio ya empieza a aparecer un patrón que después repetiría con cada nueva chica. Hacerla sentir que siempre tenían que esforzarse al límite para merecer aprobación. Ahí entran 2 mecanismos. Por un lado, condicionamiento clásico, el cuerpo empieza a asociar a Sergio con tensión, ansiedad y estado de alerta. Y por otro lado, condicionamiento operante. Si obedeces, te valido. Si rindes, te premio. Si fallas, te castigo. Si no alcanzas el estándar, te retiro mi atención. Poco a poco, estas dinámicas van consiguiendo algo muy peligroso, que la persona deje de actuar desde el deseo y empiece a actuar desde el miedo a fallar. Con el tiempo, María empieza a pasar cada vez más tiempo dentro de la academia y Sergio, entre clase y clase, empieza a investigar su mundo externo e interno. Le pregunta sobre su familia, por sus emociones, por sus inseguridades, por sus relaciones, por lo que le dolía, por lo que ella soñaba. Mari cuenta que rápidamente llegó a sentirse profundamente apreciada por él, porque sentía que por fin alguien realmente se interesaba en ella. Y aquí empieza a construirse algo muy delicado que hay que explicar. Los procesos de grooming no empiezan con violencia, empiezan con validación emocional. Te escucho, te entiendo, creo en ti, veo algo especial en ti. Y cuando un adolescente recibe eso de una figura admirada, con poder, con prestigio y autoridad, el vínculo emocional puede volverse extremadamente fuerte. Pero mientras Sergio se convertía en su confidente, mientras Sergio le escribía canciones para enamorarla, también empezaba a señalar los defectos de sus padres, de su entorno y de todas las personas que estaban cercanas a ella. Y ahí empieza a aparecer algo clave en dinámicas coercitivas, el aislamiento emocional progresivo. Porque mientras más dudas de tu entorno, más dependes de quien dice comprenderte. Y para este momento, Mari ya no solamente admiraba a Sergio como productor, Mari estaba profundamente enamorada de él. Y esto también hay que entenderlo. Dentro de una dinámica de grooming, la víctima muchas veces no siente que está entrando a una relación abusiva. Siente que encontró comprensión, validación, guía y amor. Después, Mari empieza a cambiar, pero no cambia porque sí, no cambia solamente porque estaba creciendo o porque estaba entrando a otra etapa de su vida. Cambia porque empieza a vivir bajo las reglas de Sergio y esas reglas eran cada vez más estrictas. No podían andar solas, no podían hablar con hombres, no podían mirar a extraños a los ojos, no podían usar maquillaje en público. Y poco a poco, cada aspecto de su vida empezaba a pasar por Sergio. Él decidía cómo hablaban, cómo respondían, cómo vestían, cómo se comportaban. Incluso la manera de dirigirse a él estaba ritualizada.
Tenían que pedir permiso, pedir perdón, dar gracias y hablarle desde una sumisión constante. Y esto termina generando algo muy fuerte. La persona ya no actúa desde lo que quiere, actúa desde lo que cree que la va a salvar del castigo. Por eso Mari cambia su forma de vestir, de hablar, de relacionarse y de comportarse. No porque simplemente maduró, sino porque estaba siendo moldeada psicológicamente y además Sergio hacía que ellas sintieran que podían estar siendo vigiladas todo el tiempo, que él podía enterarse absolutamente de todo y cuando alguien cree que está siendo observado, incluso cuando no lo está, empieza a autocensurarse. Ya no necesita que el control esté presente físicamente, el control ya vive dentro de la cabeza. Y aquí hay que decir algo muy fuerte. Ellas no obedecían solo porque lo admiraban, también obedecían porque le tenían miedo. Y el miedo no salió de la nada, salió de castigos desproporcionados, de humillaciones, de amenazas, de violencia, de reglas absurdas que si no se cumplían podían traer consecuencias brutales. María ha contado, por ejemplo, que en una ocasión su tío contestó el teléfono de su casa mientras ella llamaba para avisar que ya iba de camino. Sergio le arrebató el teléfono, colgó la llamada y la acusó de estar hablando indebidamente con un hombre, sin importar que este hombre fuera de su familia. Y aquí viene algo que también es psicológicamente muy fuerte. Mari justificó todos esos celos pensando algo como, bueno, mi papá también era celoso con mi mamá, entonces tal vez esto significa que Sergio me ama. Y aquí se ve cómo lo que normalizas en tu familia puede volverse el lente con el que después interpretas el abuso. Si creciste asociando celos con amor, control con protección y autoridad con obediencia, puedes tardar mucho más en reconocer que lo que estás viviendo no es amor sino control. También les imponía castigos repetitivos. Por ejemplo, María ha contado que si se equivocaba en algo podía mandarla a hacer planas durante días. Frases como pegué mal un botón y no puedo volverme a equivocar. Una y otra vez. Una y otra vez. Y esto tampoco era un simple castigo. La repetición constante termina dejando huella porque ya no solo corriges la conducta, empiezas a instalar el miedo al error. Y así, castigo tras castigo, humillación tras humillación, el miedo empieza a consumirte hasta que llega un punto donde obedecer ya no se siente como una elección, se siente como la única forma de sobrevivir emocionalmente. Y ojo, todo lo que les acabo de contar son solamente algunas de las formas que Sergio utilizaba frecuentemente para controlar, manipular y someter psicológicamente a las chicas. La dinámica era mucho más compleja, muchísimo más extensa y muchísimo más violenta de lo que puede resumirse en un solo video. Y conforme avancemos en esta historia, voy a ir explicando muchas otras estrategias, castigos, reglas y mecanismos de manipulación que existían dentro de este sistema. Porque justamente así funcionaba. No era una sola técnica aislada, era la acumulación constante de control, miedo, dependencia, castigo y desgaste psicológico. En noviembre de 1985, cuando Mari tenía 15 años y casi 11 meses, Sergio le pone un ultimátum o su carrera o él. Y Mari elige quedarse con él. Pero para ese momento Mari ya no estaba decidiendo desde la libertad. Había enamoramiento, había dependencia emocional, aislamiento, idealización y miedo. Y había una figura de autoridad que ya se había convertido en el centro de su mundo. Por eso, cuando Sergio le pone ese ultimátum, Mari no siente solamente que podría perder una carrera, siente que podría perder a la persona que emocionalmente ya se había vuelto el eje de su vida. Y aquí hay algo devastador. Probablemente desde ese momento ella ya sabía que el sueño de ser solista, ese sueño que le habían prometido, ya se estaba rompiendo. Y aún así, se casa con Sergio Andrade el 8 de noviembre de 1985. Tenía 15 años, 10 meses y 16 días. Y lo que vino después no fue una luna de miel, fue una luna de hiel. Sergio les había dicho a sus papás que se la llevaría de luna de miel a Nueva York, pero no hubo un viaje. Después de la boda la llevó a seguir ensayando y luego la llevó a casa de su madre para que su mamá le enseñara a ser, según ellos, una buena mujer para Sergio.
Eso significaba aprender a limpiar, cocinar, lavar, atenderlo, levantarse de madrugada y hacer todas las labores domésticas exactamente como a él le gustaba. Mari cuenta que desde el primer día la levantaban a las 4 de la mañana para hacer el quehacer de toda la casa. Y muy pronto llegó también la violencia física. Mari ha contado que en su segunda noche de casada, después de que la mamá de Sergio le diera el reporte de cómo se había comportado durante todo ese día, Sergio le ordenó subirse al cuarto, desnudarse y acostarse en el piso. Y ella lo hizo, sin discutir, sin preguntar, sin cuestionar. Y eso ya dice muchísimo del nivel de sometimiento en el que ella estaba. Después, según lo que ella misma ha narrado, vino una golpiza brutal. Mary intentó escapar, pero terminó dejando líquido rojo por todo el pasillo mientras él la volvía a meter al cuarto para aprovecharse íntimamente de ella. Y al día siguiente, la madre de Sergio la despertó a las 4 de la mañana para que limpiara lo que había ensuciado antes de que Sergio se levantara, porque si él lo veía, seguramente se iba a enojar. Y aquí la dinámica cambia completamente, porque una cosa es el grooming, que es el proceso de acercamiento, seducción emocional, aislamiento y captura psicológica, y otra cosa muy distinta es el sometimiento total. En ese punto, Sergio ya no solo tenía en sus manos su sueño artístico, también tenía en sus manos su estabilidad emocional, su cuerpo, su miedo, su sentido de identidad. Pero lo más peligroso de un sistema así es que no te destruye desde el inicio con violencia. Primero te hace sentir elegida, especial, importante, y ahí, sin darte cuenta, empieza el control. Pero muy pronto algo pasaría que cambiaría por completo el rumbo de esta historia: la llegada de una nueva integrante al grupo, Gloria Trevi. Y eso lo vamos a empezar a desarmar en el siguiente video. Mientras tanto, me gustaría saber qué opinas de todo esto. Yo te leo en los comentarios.